con nosotros en el Imperio de la Mañana, este programa que de una u otra forma comparte con todos nuestros conciudadanos aquí en la República Dominicana y en el mundo, a través de las redes sociales y todos los mecanismos electrónicos. Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros en este momento. Ahora tenemos la entrevista especial del día de hoy, el doctor Manasés Peña, director médico del Hospital Cabral Ibáez. Con él trataremos todo un conjunto de temas que concierne a la salud en la República Dominicana y particularmente aquí en el Cibao, porque el Cabral Ibáez es uno de los centros de mayor concentración de personas, no solamente de aquí de Santiago, sino de toda la región del Cibao. Gracias por tu presencia. Buenos días, Manasés Peña. Sí, buenos días a toda la teleaudiencia del Imperio de la Mañana y contento de estar aquí en mi casa, en Telecontacto. Bienvenido de nuevo. Sí. Manasés, vamos a comenzar con algo que está muy en el tapete en este momento. Demandas y huelgas médicas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, las demandas, no sé si te refieres al proceso civil y al derecho que tiene el paciente de poder demandar o demanda a las ARS. Porque lo que hemos visto en los últimos días y especialmente lo que se vio el pasado lunes fue que el Colegio Médico llamó a una huelga, no un paro, durante 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de todos los médicos a nivel público y a nivel privado. A nivel público no nos vimos tan afectados, pues diseñamos un plan para que los pacientes recibieran la atención, los pacientes, pero los pacientes cuando oye que hacen un llamado a huelga, por lo general se limitan de ir a los centros. Y en este caso es una huelga contra las ARS. Hay unos acuerdos que el Colegio Médico llegó con las ARS, parece que no se han cumplido y entonces han retomado la lucha que hasta hace un tiempo solamente afectaba lo que era el sector privado, pero que ahora se han extendido hasta el sector público también. ¿Por qué se han extendido al sector público? Porque los pacientes cada día más están acudiendo a los hospitales a buscar ayuda, a recibir ayuda, ya que los hospitales están habilitados por el Ministerio de Salud Pública y al estar habilitados pueden recibir las atenciones con el mismo especialista que trabaja en los centros privados. Entonces, han extendido hacia el sector público porque saben que los pacientes migran, hay un éxodo en esos días hacia los hospitales públicos en busca de servicios y entonces nos están afectando también a nosotros ahora. Manasés, mi pregunta va en el orden siguiente. El Cabral Ibáez es el centro de recepción más importante de la región del Cibao, de las 14 provincias que la gente viene. ¿Cuál es tu responsabilidad como tal, como director médico en el Cabral Ibáez? Mira, el director médico de una institución es el encargado del 60% de lo que se hace ahí. Diríamos 60% porque hay otros servicios que por lo general no están bajo nuestro control, como son los servicios de laboratorio, como son los servicios de patología, pero en todo lo que concierne al trabajo médico, al trabajo de especialista de la salud, es coordinado por nosotros. Nosotros llevamos las estadísticas de las consultas, de los procedimientos quirúrgicos, de que el paciente reciba cuando hay un problema con algún usuario, con algún paciente en que concierne a la atención de este y la relación de este con el médico. Generalmente nosotros mediamos ante eso y somos los encargados de dirigir esa parte. El Cabral Ibáez tiene unos 366 médicos especialistas y tiene 269 médicos que están formándose. Estamos hablando de más de 650 médicos que por lo general son los que brindan servicio y son los que producen las estadísticas
de tener unas 800, 900 consultas diarias allá, de tú realizar 40, 50 procedimientos quirúrgicos diarios en el hospital, y eso nos hace ser el hospital, uno de los hospitales más grandes del país y más grande de las Américas. Cuando uno va al hospital Cabral Ibáez se encuentra con una cantidad importante de médicos extranjeros, especialmente haitianos. ¿Son médicos pasantes o son médicos que están contratados por el Estado? ¿Cuál es el estatus de esos médicos extranjeros? Mira, la mayor parte son médicos internos. El médico interno es cuando el médico termina la universidad, termina la carrera del pensum universitario, entonces tiene que durar un año rotando por las diferentes áreas clínicas y quirúrgicas. Entonces, una vez que ese médico terminó y va al hospital a rotar por esas áreas clínicas y quirúrgicas, entonces el médico recibe su título de grado por la universidad donde estudió como doctor en medicina. Entonces es la última parte de lo que sería el estudio de grado del médico, y la mayor parte de los extranjeros que vemos son médicos internos. Hay algunos, pero una minoría de los médicos que se quedan en el país concursan o optan por una plaza de residencias médicas para hacer la especialidad, y entonces se quedan pernoctando en el país, pero es la minoría. Si yo te digo, por ejemplo, que allá tenemos 4 o 5 extranjeros haciendo especialidad, es mucho. Manasseh, hay una pregunta que sé que no es de tu área fundamental, pero creo que tiene algunas informaciones. ¿Cuál es la situación en términos de planta física? Porque el Cabral Ibáez ha sido muy destacado en todo un conjunto de situaciones en lo que se refiere a la planta física, aunque ha mejorado significativamente desde el exterior. No sé cuál es la situación en términos global de la planta física de Cabral Ibáez. Mira, el Hospital Cabral Ibáez, después de una intervención que duró más de 12 años, es un hospital que tiene una de las estructuras físicas más modernas, sismoresistentes que existe en el país. Nuestro talón de Aquiles era el área de emergencia, el área del laboratorio y el área de rayos X, que no se intervino, y que en estos momentos se está interviniendo, pero no para remozarla, sino para construirla. Entonces, era lo que esta área constituye en un 18% de lo que es la estructura física, que no estaba, que había sido remozada, que había sido intervenida, pero que no se había pensado en una construcción desde cero, y eso que se está haciendo ahora. O sea que estamos hablando de que tenemos un 86% de la estructura física totalmente construida, nueva, en óptimas condiciones, y ese 16, 18% que corresponden a estas 3 áreas, en estos momentos está siendo intervenida, y para final de noviembre, principio de diciembre, vamos a tener ya la emergencia terminada de esas 3 áreas, y vamos a tener una de las emergencias más modernas que tiene la República y el Caribe. Bien, saludos, doctor. Saludos. Ismael Jorge por aquí, saludar a todos los que nos ven por el periodo de la mañana. Yo sé que usted no es ingeniero ni alguna cosa de esa firma, pero es el director del Hospital Cabral Ibáez y tiene que saber de todo un poquito, ¿verdad? Ya, ¿para qué fecha los santiagueros podrían tener su hospital equipado y totalmente ya terminado? Mira, equipado, tenemos más de un 90% de los equipamientos. Incluso en el día de hoy estamos recibiendo el entrenamiento por parte de la compañía Philips de las 2 salas de cateterismo que vamos a tener y que vamos a allá comenzar a operar en los próximos días. 2 salas de cateterismo que son las más modernas del país y que va a estar a la disposición de todos los pacientes, tanto del sector público como del sector privado. Y las áreas de emergencia, como decíamos anteriormente, ya para
finales de noviembre, principios de diciembre, vamos a tener la emergencia totalmente reconstruida. Y se va a seguir con las áreas de rayos X y el laboratorio y rehabilitación, que son las áreas que no han sido intervenidas. Pero según ha dicho el MIBEP, que es el ministerio que está a cargo de darle seguimiento y de construir, ya para diciembre nosotros vamos a tener la emergencia totalmente remozada, totalmente reconstruida, perdón, con una capacidad para tú atender 50 pacientes, o sea, 50 camillas para emergencia, área de triaje, área de internamiento a pacientes que probablemente se quedan ingresados, 3 quirófanos que van a estar en emergencia para que los pacientes que ameriten de cirugía rápido no haya que estar moviéndolo por el paciente, subiéndolo por ascensor a llevarlo a cirugía, sino que ahí mismo en emergencia habrán 3 salas quirúrgicas donde ortopedia, donde cirugía, donde neurocirugía puede hacer sus procedimientos con la rapidez que requiere la atención inmediata para salvar la vida del paciente. Muy bien. Sí. Muy bien. Sí, una pregunta. Por ejemplo, en los medios de comunicación en un momento determinado salió a relucir la situación de los incentivos que le daba el personal médico, que eso ha disminuido en términos de opinión pública. ¿Cuál es la realidad que se da en este momento? Mira, cuando nosotros llegamos al hospital, en la gestión que encabeza nuestro director general, el doctor Bernardo Hilario, nosotros encontramos que se debía un incentivo. Nosotros llegamos allá en septiembre del 2020. Por lo general los incentivos hay que repartirlo cada 6 meses. Nosotros, aunque no nos tocaba organizar ese incentivo, porque debió ser la gestión pasada, nosotros lo primero que hicimos es que, como ese dinero se saca para repartirse a todos los colaboradores, nosotros lo primero que hicimos fue que dimos ese incentivo. Y cada 6 meses nosotros damos el incentivo de SENASA, que consiste en que de todo lo que tú facturas a esas ARS, tanto SENASA contributivo y CONASA subsidiado, tú retienes un 10% para repartírselo a todos los colaboradores, no solamente médicos, enfermeras, bioanalistas, técnicos en rayos X, sino que también el conserje, el personal administrativo, todo el personal. Y eso se hace, esa retención se hace mensual y entonces cada 6 meses nosotros repartimos y hemos logrado tener lo que es la aprobación de todo el personal, porque antes había problemas para repartir esos incentivos, eran pocos. Ahora como se factura más y se retiene más, se da más, y entonces tenemos un personal, unos colaboradores que están contentos con la forma como manejamos los fondos del 10% para ser repartido en forma de incentivo. Tradicionalmente es una queja el problema de los medicamentos en los hospitales públicos. ¿Cómo recibieron ustedes ese hospital y cómo están ahora en cuanto a esa parte? Los hospitales reciben un 30-40% del presupuesto que le tiene, lo reciben en forma de medicamentos. O sea que de 9 millones de pesos que le dan al Cabral Ibáez, el 40% nos los dan en medicamentos de promesa. Aparte de eso, los hospitales hacen una matriz de los medicamentos que más se usan y Promese nos suple esos medicamentos que nosotros necesitamos y de lo que ellos, por ser una organización o por ser una entidad que compra grandes volúmenes, puede lograr mayores precios que nosotros directamente como centros hospitalarios. Pero nosotros, por ejemplo, cada jueves el comité de compra del hospital se reúne para esos medicamentos que no llegan de Promese, que eran los medicamentos que antes los pacientes tenían que ir a la farmacia a comprarlos. Esos medicamentos nosotros comprarlos y que el paciente no compre absolutamente nada. ¿Por qué? Porque un 90% de los pacientes que van a los hospitales tienen seguro, ya sea SENASA subsidiado o SENASA contributivo, o también pueden tener otras ARS. Nosotros tenemos un 9% de los pacientes que tienen ARS privada que van al hospital.
Entonces, cuando tú ingresas a un paciente con una ARS, ya sea subsidiada o del sector privado, ese paciente no puede comprar nada, porque si el paciente le dice a su ARS que compró algo, ya la ARS no te paga ese expediente y te lo glosan porque el paciente no debió salir a comprar nada y compró. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de que lo que se le indique al paciente, comprárselo a fin de que el paciente termine su tratamiento y nosotros al final podamos presentar ese récord a las ARS y entonces recibir de ellos, en base a esa contratación previa que tenemos de precios y servicios, lo que consume el paciente. Una pregunta que se me ocurre, ya como un usuario de los servicios. Por ejemplo, tú sabes que en los servicios médicos privados, los que tenemos seguro contributivo, tenemos un gran problema, que es el problema de... el copago, la diferencia. La diferencia de pago. Por ejemplo, sería bueno que tú nos orientaras, no a mí en particular, sino a nuestros amigos televidentes, con relación en términos del trato, a aquellos que tienen seguros contributivos que van a los hospitales públicos y particularmente al Cabral Ibáez. Mira, tienen la ventaja de que cuando van al hospital el copago no existe. Y por lo que, como el copago no existe, por ejemplo, cuando una paciente va a hacerse una cesárea a un procedimiento, que es un procedimiento común en nuestro país, por lo general debe buscar entre 10 y 16 mil pesos de copago para esa cesárea. En los hospitales públicos no hay copago. Esa es la razón por la que mucha gente va a los hospitales públicos. Cuando hay que buscar 20 mil pesos de diferencia para una cirugía por una ruptura del fémur, una operación de ortopedia, allá no hay que pagar nada. Cuando tú tienes que buscar 35 mil, 40 mil pesos de diferencia para una cirugía de la cabeza, para un trauma cráneoencefálico, para una masa, un tumor cerebral, allá no hay que buscar nada. Entonces, ya la gente ha aprendido que en los hospitales no hay copago. Cuando tú tienes que buscar 1.500, 2.000 pesos de diferencia para una consulta con un urólogo, con un pediatra o con un ginecólogo, en los hospitales no hay que pagar nada. Eso ha hecho que cada día vaya en aumento, en base a la calidad de servicio que estamos dando, la cantidad de pacientes privados que nosotros vemos en las consultas. Y esa es la razón por la que el Colegio Médico ahora, cuando le hace huelga a las ARS privadas, está incluyendo los hospitales también. Esa es la razón. Bien. Doctor, ha sido un dolor de cabeza en los últimos 2 años el tema de los medicamentos de alto costo. ¿Qué está sucediendo en el hospital en cuanto a ese tema? Porque, como usted bien expresaba, decía que el 40% del presupuesto del hospital era en medicamentos. ¿Está llegando? ¿Está funcionando? ¿Qué ha pasado con ese programa ahí en el Cabral Ibáez? Mira, el programa de medicamentos de alto costo, más que un programa del hospital, es un programa del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué fue lo que se hizo, se comenzó a hacer en otras gestiones? Muchas personas acudían al Estado para buscar ayuda, a la oficina de la primera dama, a la oficina del gabinete social, para buscar ayuda en tratamiento de enfermedades que no tenían cobertura con la seguridad social. O sea, que las ARS no le cubrían. Entonces, el Estado en ese entonces creó un programa de medicamentos de alto costo para que las personas vayan a un sitio y dejen de estar deambulando, dejen de estar yendo a los programas de televisión, de radio, en busca de ayuda. Eso fue lo que se diseñó. ¿Qué es lo que pasa? Cada día hay más procedimientos que no son cubiertos, hay más enfermedades catastróficas que no son cubiertos. Y algunas veces son cubiertos, pero las ARS le dicen que no al asegurado. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa de alto costo? El programa de alto costo revisa. Usted tiene seguro SENASA, SENASA tiene que cubrirle eso. Nosotros le vamos a dar el medicamento, le vamos a dar el tratamiento de quimioterapia, pero nosotros se lo vamos a cobrar a su ARS, porque déjenme decirle que es responsabilidad de las ARS
cubrir eso, porque las ARS, y es parte del pleito, nada más quieren los pacientes sanos. Cuando hay un paciente que hay que hacer un trasplante de riñón, las ARS quiere desligarse y dice no, porque eso no está contratado. Pero cuando se revisa el contrato dice sí, tú tienes que darme cobertura a ese trasplante de riñón de ese paciente que se dañó el riñón y que se descubrió que el riñón se dañó 3, 4 años después que está asegurado, después que tiene la cobertura que tú le tienes que ofrecer y que tú por ley debes darle cobertura. Entonces, el medicamento de alto costo, nosotros los encontramos en unos 3.800, casi 4.000 millones de pesos el programa. Pero ese programa ya va por más de 9.000 millones y para el próximo año se va a subir a 15.000 millones. ¿Qué es lo que pasa? Cada día son más personas que acuden, porque no solamente son los pobres que van ahí va todo el mundo, porque ahí hay terapias que conllevan darte quimioterapia por 6 meses, 12 meses, que te cuesta $1 millón de pesos cada quimioterapia a un paciente con cáncer. Ahí hay enfermedades autoinmunes, que son esas enfermedades donde el propio cuerpo te ataca a las células y los tejidos del cuerpo, que hay que dártelo de por vida, y esa terapia conlleva 200.000, 300.000 pesos mensuales de por vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece otro paciente con otra enfermedad, a menos, si no hay presupuesto, o hay que esperar el año para que aumente el presupuesto, o hay que esperar que un paciente muera lamentablemente y entonces entrar otro por ese paciente, o que el paciente termine la terapia. En el caso de cáncer, ya este paciente tiene cáncer de mama, ya este paciente no se le va a seguir porque ya cumplió 12 meses, entonces ahora vamos a entrar otro paciente. Y ha subido de manera enorme la cantidad de pacientes que demandan el servicio, y que lo que está pensando y ha dicho el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, es que se debe legislar y crear un mecanismo, así como existe riesgo laboral, que nosotros pagamos eso, para cuando tú tienes un accidente laboral, tú tengas una cobertura especial. Pagar algo extra, pueden ser 100, 200 pesos más en el seguro, y que entonces todo ese dinero se junte para sostener el programa de alto costo y que no exista la espera que muchas veces tiene que haber ahora para entrar un paciente nuevo al programa. Doctor, uno de los conflictos mayores que ha tenido el Colegio Médico Dominicano con la ARS reside en 2 elementos. Uno, en el problema del famoso catálogo. No sé a qué nivel se ha resuelto esa situación, en el sentido que si un médico no está autorizado por la ARS, no le reconoce las recetas que dan. Si no tiene código. Si no tiene el código, el famoso código. Y en segundo lugar, el problema del catálogo de medicamentos, que si no está dentro del catálogo establecido, no te cubre. No te cubre. Mira, hay una ley que se va a presentar recientemente, y que esa ley fue supervisada por el doctor Agustín Burgo, que es el presidente de la Comisión de Reforma del Sector Salud de la Cámara de Diputados, vegano, y se va a presentar donde hay una modificación a ese catálogo, hay una modificación a los servicios que se dan, y donde se incluyen muchas enfermedades que no se incluían, ya sea porque no existían, porque recuerden, por ejemplo, con el COVID hubo que hacer una concesión especial, porque el COVID no existía como enfermedad sino hasta el 2020. No estaba en el catálogo de servicios, no tenía cobertura. El gobierno tuvo que cubrir a nivel privado todos los pacientes de COVID y pagarle a las clínicas, independientemente de su capital, a los pacientes de COVID que recibían, porque eso no estaba, no tenía cobertura. Entonces, se han ingresado al catálogo de servicios nuevos procedimientos, nuevas enfermedades, a fin de que sean aprobados por la comisión o por la CISARRIL, y que entonces los pacientes puedan tener ya esta cobertura. El código ha mejorado mucho, ya
la mayor parte de los médicos, sobre todo los que están en clínicas, que están habilitadas o en hospitales habilitados, tienen código, pero todavía falta mucho porque el código se da de forma medalaganaria y debe ser un derecho que tienen todos los médicos a tener código, porque el paciente tiene la libre elección, y si el paciente no va donde mí y quiere ir donde ti y tú no tienes código, entonces están limitando ese derecho del paciente. Doctor, en tema de las ARS, saber cuál es su posición. Si aquí se deben de eliminar todos los seguros y solo tener SENASA, que es el seguro del gobierno, como hacen en otros países, Estados Unidos, está el Medicaid. ¿Cuál es su posición en cuanto a eso? Mira, yo he sido claro. El Estado es garante de la salud del pueblo. El Estado debiera tener el 90% de responsabilidad con lo que es la salud del pueblo. El otro 10% que sean de las ARS privadas. Porque es más fácil tú ponerte de acuerdo con uno, y si es el Estado, el servicio debe darse. Entonces, lo que existe en Estados Unidos es eso. Estados Unidos, el 85% es a través de 2 seguros que tú mencionabas. Los otros 15% es privado, pero el Estado tiene la mayoría, porque es el responsable de garantizarle al paciente la salud. Entonces, cuando hay un sistema de salud cuyas bases están sustentadas en el beneficio económico que tienen las ARS, entonces algunas veces el Estado está de mano atada y el Estado no quisiera tener que hacer injerencia en eso, pero al final debe hacerlo porque debe garantizar la salud a todos. Como un tema ya de seguridad ciudadana. Así es. Sí. Así Doctor, por ejemplo, hay una parte que yo nunca he estado, no solamente no estoy de acuerdo, sino que nunca lo he entendido. Por ejemplo, cuando usted tiene un vehículo y lo asegura, no le asegura la goma, el bonete, el guía, la parte interna. En el caso de la seguridad social, con el famoso catálogo, usted está asegurando por parte a la persona. Por ejemplo, el ejemplo vivido mío, la esposa mía se rompió un pie, se cayó y se rompió el tobillo, y no estaba la parte donde ella rompió no estaba en el catálogo, y hubo una situación que me complicó la vida de forma estrepitosa, que hasta tuve que encadenarme ahí en Senasa y en la Cesaril. El otro caso es de la Cesaril. Por ejemplo, si alguno de los integrantes de ese organismo se opone, no hay posibilidad de tomar ninguna decisión. Sí, porque tienen, si las ARS, que representa el empresariado, tienen capacidad de veto, que es lo que hay que quitar y que se va a quitar ahora, porque si ellos se oponen no se da. No. Entonces el veto hay que dejárselo nada más al Estado, porque nada más tienen veto ellos, no tienen veto los médicos, no tienen veto la sociedad civil. Y en cuanto, eso es terrible, porque cuando se hizo el catálogo se le ocurrió poner, quien redactó puso Doppler de miembro inferior izquierdo. Cuando te indican el derecho no está porque nada más te eligieron. Pero tú tienes 2 pies. Nosotros no estamos amputados porque nada más es uno. Ah, no, que no. Y escúcheme, doctor, también está el problema de las operaciones con rayos láser, que eso hay que rajar a la persona obligatoriamente porque no lo cubre. Porque no te cubre, cosa que va en beneficio del paciente, porque cuando te operan por la paroscopía, señores, tú en 5 o 6 días te puedes integrar al trabajo, a diferencia de que cuando te operan abierto, que tiene que durar 21, 28, 30 días de licencia para entonces reincorporarte. Entonces, son parte de las incongruencias que tiene la Ley de Seguridad Social y que se van a mejorar a medida que se vayan conociendo los anteproyectos de reforma que están para aprobarse en la próxima legislatura. ¿Las enfermedades epidémicas están controladas en la República Dominicana? Tú sabes que hay enfermedades que son endémicas de nosotros y que siempre vamos a tener. El dengue, enfermedades como la leptospira, el COVID ahora, son enfermedades que siempre vamos a tener y que probablemente surjan brotes en determinado momento, y para eso está el Ministerio de Salud Pública como veedor y como entidad que tiene que
mantener una medicina preventiva para esas enfermedades tropicales. Pero surgen brotes, por ejemplo, ahora hemos tenido dengue en varias provincias, este año ha tocado que es el año de aumento del dengue, y hay que estar encima de la población para que pongan su granito de arena, que con el agua almacenada, con los cacharros que muchas veces hay, gomas, vasos que pueden quedar y que son criaderos de mosquitos, que ayuden a eliminar esos criaderos. Pero en sentido general, sí hay control de las enfermedades epidémicas y tropicales que padecemos de manera común. Doctor, hay una parte que me gustaría que usted nos orientara a nuestro televidente. Por ejemplo, el área psiquiátrica del Hospital Cabral Ibáez, la última vez que yo fui, impactante, podríamos decirlo así, positivamente diciendo. ¿Cuál es la realidad que se da en esa área? Que es uno de los problemas mayores, porque en los últimos tiempos la situación emocional y mental de nuestros conciudadanos cada día va a un aumento negativo. Mira, uno de los problemas que tiene la salud mental es que el sistema se ha hecho lo loco con ello. Solamente tenemos hospitales que tienen unidad de salud mental en el Cibao, Santiago y en Santo Domingo. Entonces, que hay varias unidades. Y hay centenares y miles de pacientes con trastornos mentales, muchas veces deambulando, que debieran estar en esas unidades. Se está evaluando porque que es poco, tú tenés solamente 18 camas para salud mental cuando hay una demanda mucho mayor, y que hay muchos pacientes que se pueden tratar de forma ambulatoria, pero cuando el paciente está en crisis, que el paciente tiene delirio, que el paciente no está durmiendo, que el paciente está agitado, ese paciente es una bomba de tiempo, es un peligro para él y es un peligro para los familiares y para cualquier persona que se le encuentre en el camino. Entonces se necesitan una mayor inversión, y ya se está pensando, se está viendo la posibilidad de un hospital en Pedro García para destinarlo para eso y para hacer otro centro de reclusión en la zona norte. Se está pensando en un centro de reclusión en el nordeste y en el noroeste, a fin de que la salud mental pueda tener respuesta ante los problemas que existen, que a medida que crecemos como población van en aumento, y esto es una enfermedad como cualquier otra. Así como hay pacientes que sufren del corazón, de los riñones, hay pacientes que tienen problemas a nivel mental, a nivel cerebral, y hay que tratarlo y hay que darles las atenciones igual que cualquier otra enfermedad. Doctor, las enfermedades, yo quiero decir, cirugías complicadas, complejas, ¿se pueden hacer en el Cabral Ibáez? Sí, claro. Nosotros tenemos en el hospital no solamente la capacidad como centro para poder resolver cirugías complejas, sino que tenemos los especialistas también, que últimamente el Estado se ha preocupado por nombrar y que son especialistas específicos. Antes había un cirujano que hacía de todo, hacía vesícula, hacía apéndice, hacía cirugía de vías biliares, hacía cirugía de colon. Ahora hay cirujanos especiales para el colon, hay cirujanos especiales para el recto, hay cirujanos especiales para hígado, hay cirujanos torácicos para cuando tiene que abrir el pecho, hay cirujanos para cuando es un paciente con cáncer, hay cirujanos para cuando es una cirugía cardíaca. Entonces, esos recursos humanos que antes no existían en el país y que el paciente tenía que salir a México, a Miami, a Cuba, a realizarse el procedimiento, ya se pueden hacer en el país, porque los médicos han visto la necesidad de formarse en esas áreas que antes teníamos y que eran generales, y vienen a nuestro país, y este gobierno lo capta e inmediatamente lo nombra en los hospitales para que los hospitales puedan tener esos servicios de una alta especialidad. Bueno, yo creo que... Dime. No, es una pregunta al doctor en el orden siguiente. Por ejemplo,
Yo tengo entendido, no sé en qué ha terminado eso, que en el pasado gobierno había un acuerdo con Cuba, principalmente que había un centro de diabetes en el Hospital Cabral, uno de los más avanzados de América Latina. Que el centro de pie diabético. De pie diabético. De pie diabético, que con un acuerdo con algunos médicos, inclusive yo tuve algunos niveles de comunicación, porque yo estaba vinculado muy de cerca con Caribbean Salud, que es una institución cubana en el país, en relación a eso. ¿Cuál es la realidad que se da con relación a esa parte? No, esa unidad todavía sigue funcionando. Cuba sigue mandando sus médicos especialistas, cirujanos, vasculares, expertos en pie diabético, ya que ahí hay un programa con unos medicamentos y unos parches para evitar las amputaciones. Ese programa de pie diabético, único en el país, que lo tenemos en el Hospital Cabral Ibáez, ha salvado el 90% de los pies que antes se amputaban. Antes veíamos muchos pacientes amputados, y si era diabético, terminaba primero amputado un miembro, luego otro miembro. Ya esos pacientes tú lo ves que se tratan, se posterga, y si nada más hay que amputar un dedito, se amputa el dedito. Si nada más hay que amputar la mitad y hay que dejar el talón, se le deja. Y por lo general, los pies diabéticos tienen en nuestra institución una de las unidades más avanzadas de América Latina en cuanto al tratamiento y seguimiento a esa patología de pie diabético. Doctor, ahí rapidito, antes que se me acabe el tiempo. 3 logros de su gestión y 2 cosas que le hacen falta por hacer ahí como director del Cabral Ibáez. Bien, logro de nuestra gestión. El director médico. Director médico. El director general es el doctor Bernardo Hilario. ¿Tiene logros en cuanto a eso? Mira, la puesta en funcionamiento de unidades como la de neuroelectromiografía, que es único en el Hospital Cabral Ibáez, que es una unidad para tú ver la conducción eléctrica motora de los miembros inferiores de todo el cuerpo en pacientes que tienen alteraciones del sistema nervioso periférico. Es uno de nuestros logros. La unidad de neumología, donde se hace espirometría, donde se hacen pruebas especiales a pacientes con asma, es otra de los logros que hemos tenido. La unidad de cardiología no invasiva, donde hacemos pruebas de esfuerzo, donde hacemos Holter, donde hacemos mapa, donde se hace eco, es otra de los logros que nosotros hemos tenido y que podemos mostrar, que una vez que llegamos, esas unidades las pusimos a funcionar. La unidad de endoscopía, donde se han adquirido mayores equipos para hacer endoscopía, hacer colonoscopía y estudios no invasivos, también es parte de nuestro logro. Lo que estamos a punto de lograr es la unidad de cateterismo, que va a estar funcionando ya para final de agosto, y el remozamiento o la construcción de las áreas que no se intervinieron, como las áreas de emergencia, de laboratorio y de rayos X, y que ya para diciembre vamos a tener el área de emergencia listo. Doctor, parece que se nos está acabando el tiempo. Última pregunta. Veo que hemos avanzado bastante, según lo que usted nos acaba de describir en el hospital. En materia de equipos, ¿cuáles son las últimas adquisiciones y las funciones que se desempeñan con esos equipos en el Cabral Ibáez? Mira, en eso hemos avanzado mucho también. Para decirte que nosotros tenemos un tomógrafo tan moderno como la mejor clínica de Santiago. Que nosotros, un resonador, una resonancia tan moderna como la que tiene la mejor clínica de Santiago. Que tenemos equipos de rayos X digitales, 2 equipos de rayos X digitales, como los que tienen la mejor clínica de Santiago y no tienen algunas clínicas de Santiago. Que tenemos equipos, por ejemplo, como el del neuromiografía, que solamente tienen 2 clínicas en Santiago. Que tenemos 2 salas de cateterismo que solamente la tiene Sedimat en el país. A ese nivel estamos. O sea, tenemos una máquina que, bueno, recientemente, el jueves pasado, estuvo el encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos vigilando una máquina y un laboratorio de patología molecular que ha sido donado por la Embajada y por CDC
de Estados Unidos, donde tenemos una máquina que solamente estaba en el laboratorio Rafael de Filló. ¿Se acuerdan cuando vino el COVID que todas las pruebas había que mandarlas a Rafael de Filló? Porque solamente había laboratorio de patología molecular para hacer PCR allá. Pues nosotros tenemos una máquina en Santiago para todas las 14 provincias de Cibao de esas enfermedades que antes había que mandar a Santo Domingo y que había que esperar 72 horas y que ahora en 24 horas cualquier provincia de la zona norte tiene respuesta ante una sospecha diagnóstica. Eso lo tenemos en Cabral. Doctor, hay una parte que nos gustaría que usted tocara antes de que termináramos el programa. Uno, que es el problema de los accidentes automovilísticos, fundamentalmente de motores, frente a que estamos en los primeros lugares. ¿Cómo impacta eso en el presupuesto del Cabral Ibáez? Y en segundo lugar, el escándalo que se formó con relación a la sala de diálisis, con el problema de la energía eléctrica, que se ha dicho, se ha especulado mucho con relación a eso. Si hay alguna información en ese sentido. Sí, mira, el problema de los accidentes de tránsito es uno de los más preocupantes. Hay que legislar no solamente para nosotros tener una atención rápida, que con el 911 ha mejorado el tiempo en que los pacientes llegan a los hospitales, sobre todo a los hospitales traumatológicos, los hospitales donde hay trauma, donde hay residencia de ortopedia y los que tienen capacidad de resolución para atender a estos pacientes rápidamente, sino que tenemos que trabajar en nuestras carreteras. Tenemos carreteras inseguras, muchas veces poco iluminadas, tenemos poco control de las personas que conducen, sobre todo en estado de embriaguez, que van tomando durante todo el recorrido bebidas alcohólicas y no tenemos supervisión de eso. O sea que el problema vial y de los accidentes es multifactorial y hay que sentar varios actores en la mesa para buscar una solución inmediata a esto que por lo general consume gran parte del presupuesto en salud, porque de 60, 70 pacientes que tú ingresas fines de semana, 40 son por accidentes de tránsito. Y conllevan esto un gran gasto en lo que es el presupuesto de salud. Hubo un problema debido a un mantenimiento que se estaba dando y a los equipos, a unas bombas que son los que suministran el agua y unos tanques que son los que suministran el agua que se usan en el proceso de diálisis. Cuando en el proceso de diálisis, que es el proceso de sustitución de esa sustancia que el riñón no puede botar porque está dañado, porque ha fallado, cada paciente utiliza unos 10 galones de agua en cada turno. Hay unos tanques de agua que deben estar con un nivel y si el nivel baja en esos tanques, la máquina no funciona. Entonces, tenemos un problema con la subestación eléctrica que se está resolviendo y es que cuando hay algún fallo, la planta no entraba de manera automática y había que hacerlo de manera manual y los tanques se vaciaban. Pero ya eso se resolvió, no hemos tenido mayor problema y es que cuando ocurrió, el problema no era que no se estaba dando el servicio, era que se estaban retrasando un poco el servicio de unos 40 minutos porque había que dar lugar a que los tanques se llenaran para entonces hacer el proceso. Doctor, gracias por su presencia. Nos gustaría finalmente, si usted tiene alguna exhortación con relación a los servicios que da el Cabral Ibáez y alguna acción, no sé si usted tiene algunas aspiraciones políticas en términos... No, nosotros estamos comprometidos con los servicios que damos en el Hospital José María Cabral Ibáez a todos los usuarios que llegan cada día allí en busca de una solución para su problema de la salud. Estamos comprometidos con el presidente de la República y su proyecto político para nosotros seguir trabajando en beneficio de ese cambio que se prometió, que debe seguir y que es necesario para que se puedan adecentar no solamente todo lo que ocurre a nivel de hospitales, sino todo lo que ocurre a nivel del país. Sí, hemos tenido como entrevistado principal al doctor Manasés Peña, director
médico del Hospital Cabral Ibáez de aquí de Santiago y de la región, podríamos decir así. Entonces, Javier, apáganos.